este ejemplo vamos a analizar la cinemática de un proyectil. Acá se ha dibujado el eje X, que representa el eje horizontal, que tiene la misma orientación que la superficie de la Tierra, ¿no? Y por el otro lado está el eje vertical, en este caso estamos utilizando para ello el eje Z, y acá hemos representado lo que podría ser un cañón, ¿no? Un cañón que dispara un proyectil. Vamos a suponer por simplicidad algunas cosas. Vamos a suponer que en el instante inicial la bala de cañón o el proyectil está en la posición 0,0, es decir, 0, 0, ¿no? Es decir, en t, y vamos a simplificar un poco más, vamos a decir que nuestro instante inicial es justamente 0, es decir, acá es t sub 0 igual a 0, y en ese instante pues x vale 0, vamos a ponerlo así, x sub 0 igual a 0, para que quede más claro. X cuando t vale t sub 0, a eso lo denotamos como x sub 0, y eso es lo que vale 0. Algo similar para z, z cuando t vale t sub 0, es decir 0, ¿no? Z, z. Z sub 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces en el instante t sub 0 o t igual a 0, sale disparado el proyectil y pues como ustedes ya saben describe una trayectoria que puede ser, que es una parábola, ¿no? Que es una parábola. Entonces nosotros justamente vamos a encontrar eso, vamos a hacer algunas deducciones utilizando las relaciones matemáticas que habíamos visto anteriormente. Entonces hay un ángulo de inclinación, el cual le estamos llamando phi sub 0, y es el ángulo que hace el vector velocidad inicial, el cual hemos denotado por v sub 0, es este vector, con el vector o con la horizontal simplemente, ¿no? El ángulo phi sub 0. Bien, los versores que vamos a utilizar son estos dos, versor I y versor K. Y la aceleración de la gravedad, que sería la aceleración debida a la gravedad, la aceleración que va a tener el proyectil, es en la dirección de la vertical, ¿no? Y cuya magnitud es justamente g, la aceleración de la gravedad. Muy bien, acá lo hemos puesto ya en forma vectorial, está apuntando hacia abajo porque está en la dirección opuesta al eje z, y por tanto a su versor menos g por k. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos acordándonos de algunas relaciones. La primera que vamos a utilizar parece que es la de la aceleración, porque nosotros vamos a partir de esta información de aceleración y a partir de ahí vamos a, mediante algunos procesos de integración, encontrar, por ejemplo, esto de acá, ¿no? X de t, esta función, o z de t. Ya, para eso también vamos a hacer lo que vimos anteriormente, y es imaginar que hay tres partículas imaginarias, vale la redundancia, las cuales se mueven a lo largo de una recta, ¿no? Tienen un movimiento rectilíneo. Entonces, en este caso es un movimiento que está contenido en el plano X y Z, o sea, la dirección Y no interesa porque el proyectil se mueve únicamente en el plano XZ. Por tanto, la posición en Y, este sería el eje Y, la posición en Y del proyectil es siempre 0, ¿no? Por tanto, si es siempre 0, constantemente 0, la posición en Y, pues la velocidad en Y también será 0 porque es la derivada de una constante, y la aceleración obviamente también. Así que es un problema en dos dimensiones, por eso es que las relaciones que vimos en su forma general, que son para tres dimensiones, pues ahora se van a reducir un poquito porque solamente nos interesan dos dimensiones, X y Z.
Bien, habíamos encontrado nosotros una expresión para la aceleración que era la siguiente. A es igual a x, dos puntos, dt, y más y, dos puntos, dtj, más z, dos puntos, dtk. ¿No? Donde nosotros vimos que cada una de esas aceleraciones, esta de acá, esta de acá, esta de acá, primero que las habíamos denotado, ¿no? Les habíamos puesto un nombre. A X, a y a Z, ¿no? Inicialmente nosotros definimos esas aceleraciones a X, a y a Z como las aceleraciones de las partículas imaginarias que se mueven a lo largo de los correspondientes ejes X, Y y Z, ¿no? Entonces dijimos, oye, hay una partícula, la partícula original, por llamarle así, que describe una trayectoria en el espacio, y nosotros adicionalmente vamos a imaginar tres partículas, las cuales tienen movimientos rectilíneos, la primera de ellas en el eje X, la segunda en el eje Y y la tercera en el eje Z. Entonces, inicialmente nosotros definimos así esas aceleraciones, y lo que encontramos, o de lo que nos dimos cuenta, era de que esas aceleraciones eran justamente las componentes de la aceleración de la partícula inicial u original, ¿no? Entonces, este AX lo puedo visualizar como la componente en X de la aceleración de la partícula, o la aceleración de la partícula imaginaria que se mueve en el eje X. Son ambas idénticas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como decía, no hay movimiento en el eje Y, por lo cual ya sabemos directamente que el Y dos puntos es 0, ¿no? Entonces nos olvidamos de ese elemento, y la aceleración pues ya nos la da el problema, ¿no? Es justamente lo que está acá. Entonces sería, reemplazando, tendríamos menos gk es igual a, vamos a utilizar esta expresión que está acá, x dos puntos y más z dos puntos k. Ya está, por propiedad de vectores, dos vectores iguales, el vector de la izquierda con el vector de la derecha, si son iguales, eso implica que sus componentes son iguales, ¿no? Entonces en este caso digo, la componente en la dirección X o en Y por el lado izquierdo es igual a la componente en la dirección X por el lado derecho. Y acá eso vale 0, ¿no? Acá vale 0, y acá eso es X dos puntos. Ya, eso es por un lado. Por el otro lado, para la componente en Z sería menos G, menos GK, tendría que ser igual a Z dos puntos, ¿no? Z dos puntos. Bien, empecemos analizando la componente en X, o dicho de otro modo, analicemos la partícula que se mueve en el eje X a partir de esta relación que está acá. Y lo que nos damos cuenta es lo siguiente, ¿no? Si el X dos puntos es 0, significa que el X punto, ¿qué cosa es? Si el cambio de X dos puntos es el cambio de X punto, ¿no? En el tiempo. Si eso es 0, significa que el X punto no cambia. Dicho de otra manera, que es constante. Es constante. Y nosotros podríamos utilizar ya la expresión que me permite relacionar ese punto con ese dos puntos. ¿Recuerdan? A ver, vamos a copiarlo. Ese punto de t es igual a ese punto de... Está bien, está bien. En t sub 0 más la integral de t sub 0 a t de s dos puntos de t diferencial de t. Ya, esta relación es general y sirve para cualquier partícula en cualquier trayectoria. Entonces, vamos a aplicar esta relación a la partícula que se mueve, a la partícula imaginaria que se mueve a lo largo del eje X. ¿De acuerdo?
Entonces, apliquemos esa relación a la partícula imaginaria que se mueve a lo largo del eje X. Nosotros ya hicimos eso en la demostración, pero vamos a hacer algunas partecitas nuevamente. Entonces, digo, aplico esta relación a la partícula imaginaria que se está moviendo a lo largo del eje X según la función x de t, ¿no? La posición de la partícula original en X. Bien, yo diría, por tanto, ese punto, si establezco claro, vamos a hacer lo obvio, ¿no? Establecer la abscisa curvilínea, vamos a olvidarnos de todo y nos enfocamos en la partícula que se mueve a lo largo del eje X. Entonces, establecemos la abscisa curvilínea para esa partícula así, solamente por simplicidad, con origen acá, en el origen del eje X, y con sentido idéntico al eje X, ¿no? De tal manera que ese punto de t sea justamente x punto de t, ¿no? Y más antes, s de t sea x de t, ¿no? Y claramente, pues, el s dos puntos de t va a ser igual al x dos puntos de t. Claro, al definir así la abscisa curvilínea, lo que implica directamente es que esto es cierto, ¿no? Que se cumple esto, es igual a x, definiendo así la abscisa curvilínea. Entonces, derivando esta relación, llego a la de acá, y volviéndola a derivar, pues, llego a la de acá, ¿no? Ya, ahora diría, reemplazando, tendría ese punto, que sería x punto, va a ser igual a x punto en t igual a 0, el cual simplemente vamos a denotar por x punto sub 0. Por simplicidad, x punto en t igual a 0, x punto sub 0, más la integral de t sub 0 igual a 0, de 0 a t, del s2 puntos, que es el x2 puntos de t diferencial de t. Y pues lo que vimos por acá es que el x2 puntos es 0, ¿no? Así que esa integral, pues, el x2 puntos si es 0, pues esa integral da 0, nos damos cuenta rápidamente de eso, ¿no? Por tanto, llegamos a la siguiente conclusión de que x punto de t es igual a x punto sub 0. ¿Qué significa eso? Que el x punto para cualquier instante del tiempo toma el valor de x punto en el instante t igual a 0, es decir, inicial, ¿no? Sería, podríamos ponerlo la velocidad en x inicial, ¿no? Por ponerle ese nombre ahora. Ya está, entonces esto de acá es un valor dado, ¿no? Es constante. Es el valor que toma x punto en el instante t igual a 0, entonces eso es constante. Bien, si el x punto es constante, como ya nos dimos cuenta antes acá, eso significa que estamos hablando de un movimiento para esta partícula, ¿no? Recuerden, estamos analizando esa partícula imaginaria que se mueve en el eje X. Esa partícula tiene un movimiento rectilíneo, y ya que el x punto es constante, pues sería un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme. Y si es movimiento rectilíneo uniforme, ya sabemos que x es función lineal del tiempo. Lo cual podríamos encontrar nuevamente ahora diciendo lo siguiente. Vamos a copiar la relación para S, que es similar a la que está acá, la vamos a copiar por acá arriba. Es S de t es igual a S en t sub 0 más la integral de t sub 0 a t de s punto de t diferencial de t. Ya igual, aplicamos esa relación que está ahí para el caso de nuevo de esta partícula, ¿no? Y tendríamos lo siguiente, el s pues sería el x, tendríamos el x de t es igual a el x cuando t igual a t sub 0, que vale 0, lo vamos a poner así nada más, x sub 0, más la integral de 0 a t del s punto, que es x punto, de t diferencial de t. ¿Está bien? Ya, ¿el x sub 0 cuánto vale?
El x sub 0 es el valor que toma x cuando el tiempo es t sub 0 igual a 0. Y así como lo hemos definido, pues ese valor es 0, ¿no? Así que esto de acá desaparece y tendríamos lo siguiente. X de t es igual a x punto es constante, sale de la integral. Tendríamos x punto. Vamos a ponerle x punto nomás, ya no de t, porque es constante. Sería x punto integral de 0 a t de diferencial de t es t menos 0t simplemente, ¿no? Ahí está. X punto t. Para poder terminar de encontrar el x de t, nos faltaría encontrar ese x punto, ¿no? Ese x punto, que es una constante. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, tenemos que hay un vector velocidad inicial, ¿no? Entonces haríamos algo similar a lo que hicimos con la aceleración. Escribiríamos por acá. La velocidad es igual a x punto i más y punto j, pero ese término ya vimos que era 0, entonces sería simplemente más z punto k. Y ahora lo que hacemos es aplicar esa relación, que mejor la voy a escribir así. La voy a escribir poniéndole el t para que se entienda un poco más. Voy a escribirla v de t es igual a x punto de t i más z. Z punto de t k. ¿Cierto? Ya. Esa es una función, es la función v de t, ¿no? Conforme pasa el tiempo, cómo cambia v. Entonces, apliquemos esta relación para, decimos, para t igual t sub 0 igual a 0. Sería v sub 0, si le llamamos a v en t sub 0 igual a 0, esto sería igual a x punto sub 0 y más z punto sub 0 k. Ya, esto de acá lo tenemos por dato, v sub 0, que es el que está acá, ¿no? Porque ya me están dando acá el vector. Claro, yo lo podría escribir de la siguiente manera, ¿no? Podría decir lo siguiente, podría llamarle a v sub 0 la magnitud de este vector. ¿Estamos? La magnitud del vector velocidad inicial, simplemente lo llamo así. Y la cuestión sería cómo poder escribir ese vector en función de sus componentes, ¿no? De su componente horizontal y su componente vertical. Ya, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir, ya, ustedes saben que rápidamente ustedes, por lo que ya conocen, podrían decir, oye, la componente horizontal es v coseno y la componente vertical v seno, ¿no? De phi. Ya, lo que vamos a hacer es otra cosa para que se entienda un poco de dónde vienen esas relaciones, ¿no? Y las respuestas que vienen del producto escalar. Yo digo lo siguiente, yo digo, si yo multiplico escalarmente esta ecuación, vamos a copiarla, v sub 0 ya, si yo esta ecuación la multiplico por ambos lados escalarmente por el versor i, por el que está acá, pues esto justamente me permite obtener la componente en i, ¿no? Entonces, hagamos eso. Digo, multiplico escalarmente por el versor i, y acá también multiplico escalarmente por el versor i. Ya, ¿esto qué me va a dar? Pues esto de acá me da magnitud de este por el coseno del ángulo que hacen, ¿no? Entonces sería magnitud de esto de acá, le estamos llamando v sub 0. Magnitud de i es 1, y el coseno del ángulo que hacen i con v sub 0, ese ángulo es phi sub 0, ¿no? Entonces sería coseno de phi sub 0. Ahí está.
Y por este lado tendríamos y producto escalar y es 1, ¿no? Es decir, simplemente es x punto sub 0. Más cada producto escalar y eso es 0, ¿no? Entonces nos queda simplemente eso. Y encontramos lo que queríamos, ¿no? Porque el x punto sub 0 es justamente el x punto. Es lo que tendría que ir acá. Por tanto, el x de t es igual a v sub 0 coseno de phi sub 0 por t. ¿No? Y que quede claro que todo lo que está acá es constante. El v sub 0 es la magnitud del vector velocidad en el instante t igual a 0. Y esto también, ¿no? Es un ángulo establecido, pues también es constante. Entonces, x en función del tiempo, según la figura, esta cantidad es positiva, así que es una función creciente, ¿no? Como era bastante obvio. Conforme pasa el tiempo, pues la coordenada en x aumenta, ¿no? Ya está, ya encontramos la ecuación horaria para la partícula que se mueve a lo largo del eje x. Ahora hagamos algo similar para la partícula que se mueve a lo largo del eje z, ¿no? Y para eso tenemos que partir de esta relación de acá. Vamos igual a utilizar esta relación y esta relación aplicadas a esta partícula que está acá, que se mueve a lo largo del eje z, y diríamos lo siguiente, ¿no? Primero es que ahora el S sería el Z, ¿no? Para esta partícula, para esta de acá, mi S sería el Z. Igual hago algo similar a lo que hice por acá, establezco la abscisa curvilínea para esta partícula así. Entonces S coincide con Z, ¿no? Entonces estas mismas ecuaciones, pero Z punto, Z, Z2 puntos. Tendríamos, por tanto, utilizando esta ecuación de acá, ya, este es nuestro primer resultado. Vamos a encerrarlo. Ya. Tendríamos, aplicando esta relación para la partícula que se mueve en Z, sería Z punto de t es igual a Z punto en t igual a 0, sub 0 nada más, más la integral de 0 hasta t del z2 puntos de t diferencial de t. ¿De acuerdo? Ya. Igual creo que vamos a necesitar hacer algo parecido para encontrar el z punto sub 0, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? El z punto sub 0 es el que aparece acá. Entonces, esta ecuación, en vez de multiplicarla escalarmente por i, la vamos a multiplicar escalarmente por k. Y tendríamos, vamos a hacerlo acá nada más. Directo, v sub 0 multiplicado escalarmente por k, sería v sub 0 multiplicado escalarmente por k, sería magnitud v sub 0 por 1 por el coseno de este ángulo que está acá, ¿no? Este ángulo que está acá. El coseno de este ángulo es justamente el seno de este ángulo que está acá, ¿no? Coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Entonces sería v sub 0 por 1 por seno de phi sub 0. Tendríamos por el lado izquierdo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Multiplicar esta ecuación, producto escalar, no i, sino k. V sub 0 por k me da v sub 0 seno de phi sub 0, eso es por el lado izquierdo, y por el lado derecho me da, producto escalar por k, me da justamente el z punto sub 0, ¿no? Que es el que necesito yo por acá. Ya, entonces tendríamos z punto de t es igual a z punto inicial v sub 0 seno de phi sub 0 más, y el z2 puntos puede salir de la integral porque es constante, sería menos g por la integral de 0 a t diferencial de t, que es simplemente t, ¿no?
Bien, encontramos ya una relación para el z punto, que es la derivada de la abscisa curvilínea de la partícula que se mueve en el eje z, ¿no? Ya está. Nos dice que es una constante, que podría llamarse la velocidad inicial en z, menos el g, que podría llamarse la aceleración en z, por el tiempo. Ya, ahora tenemos que utilizar esta relación de acá, aplicada de nuevo a esa misma partícula, la que se mueve en el eje z, para hallar el z de t. Diríamos, aplicando esta ecuación de acá, tendríamos z de t es igual a z cuando t vale t sub 0, z sub 0, más la integral de 0 a t de el z punto, ¿no? El s punto es ahora el z punto, es decir, lo que tenemos por acá. Sería v sub 0 seno de phi sub 0 menos t, esto diferencial de t. ¿Cuánto vale z en el instante t igual a 0? Pues así como hemos definido la abscisa curvilínea, vale 0, ¿no? Entonces sería 0. Z de t es igual a 0 más integral de una suma o integral de una resta, resta de las integrales. Tendríamos v sub 0 seno de phi sub 0 es constante. Tendríamos integral de esto diferencial de t. Nos queda simplemente v sub 0 seno de phi sub 0 t y menos g integral de t diferencial de t, ¿no? Menos g integral de t diferencial de t cuadrado sobre 2. G medios límites t y 0 t cuadrado simplemente. Nos olvidamos de esto de una vez, 0, ahí está. Bien, ya encontramos la ecuación horaria de la partícula que se mueve por el eje z, ¿no? Y me dice que la posición de esa partícula es, podría llamarse la velocidad en z por el tiempo menos la aceleración en z hacia abajo, ¿no? Por el tiempo al cuadrado. Podríamos, si quisiésemos, encontrar o reemplazar acá, ¿no? La velocidad en función del tiempo por los componentes que ya hemos encontrado. Diríamos v de t va a ser igual a el x punto de t, el cual lo encontramos por acá. El x punto de t es el x punto sub 0. X punto sub 0 es esto de acá, ¿no? V sub 0 coseno por el versor i más z punto de t, el cual tenemos por acá. V sub 0 seno de phi sub 0 menos gt, y esto por el versor k. Ya tenemos la velocidad en función del tiempo. Teníamos claramente por acá la aceleración en función del tiempo, ¿no? Acá está, a, bueno, es constante, no es función del tiempo, ¿no? Es constante, a igual menos k. Lo que nos faltaría quizá es expresar la posición de la partícula en función del tiempo, ¿no? El vector posición, entonces sería r de t va a ser igual, según lo que habíamos visto, x de t por i más y de t, no, perdón, más z de t por k, ¿no? Es lo que tenemos justamente acá. Sería cuestión de reemplazar nada más. V sub 0 coseno de phi sub 0 t versor i más
z, ¿no? Z de t por el versor k. Ya está. Algunas veces es interesante poder expresar la trayectoria, no de manera paramétrica, utilizando como parámetro el tiempo, que ya lo estamos haciendo acá, ¿no? Esta es la representación de la trayectoria en forma paramétrica. Tenemos acá el x de t, el parámetro es el tiempo, y por ahí tenemos el z de t. Ya. En algunos casos es interesante o importante representar la trayectoria donde no aparezca el parámetro, sino más bien representándola mediante una relación o relaciones entre las coordenadas x, y, z en general. Entonces, en este caso, podríamos representar o buscar representar la trayectoria que hace el proyectil mediante alguna ecuación matemática que únicamente relacione la coordenada x con la coordenada z. Es decir, encontrar de repente esta función, ¿no? Z de x. ¿No? Porque esto de acá está representando la trayectoria por la cual, o la trayectoria que sigue la partícula, ¿no? Si yo logro encontrar esta relación, esto de acá describe un elemento geométrico en el espacio, ¿no? Porque me está diciendo, oye, x es la coordenada, una distancia en x, en la dirección x, z es una distancia en la dirección z. Esa función describe una relación entre esas coordenadas, es decir, describe todos los puntos de la trayectoria que recorre la partícula, ¿no? Olvidándome por un momento de a qué ritmo recorre la trayectoria la partícula, ¿no? El ritmo que me da justamente el s de t. El s de t me dice, conforme pasa el tiempo, cómo avanzo yo por la abscisa curvilínea. Ya, pero esta relación no, esta relación solamente me da la forma geométrica de la trayectoria, la cual podría ser atravesada o recorrida más rápido, más lento, de una manera o de otra manera. Solamente me da la forma de la trayectoria, ¿no? En este caso especial es relativamente sencillo encontrar esta ecuación, y eso es porque entre x y el parámetro t hay una relación muy sencilla, es t por una constante, ¿no? Entonces se puede invertir esta función, es decir, esta función dice x es x de t, ¿no? Dado t un x, ¿ya? Esta función es claramente invertible y podría escribir yo lo siguiente, podría escribir t como un t de x, t en función de x, y eso simplemente, para hacer eso simplemente paso esto a dividir al otro lado, ¿no? T en función de x es x entre v sub 0 entre una constante, ¿no? V sub 0 coseno de phi sub 0. Y lo que hago ahora es reemplazar este t en la posición z que habíamos encontrado, es decir, acá. Entonces tengo z de t y t de x, por tanto puedo hacer una composición de funciones y obtener z de x, que es justamente lo que yo estaba buscando, ¿sí? ¿Se entiende? X de t, t a la vez es función de x, entonces tengo z de t de x, z de x, ¿no? Puedo hacer esa composición, por tanto, tendría que z como función de x es igual a esto que está acá, reemplazando t por la función que tengo por acá, sería v sub 0 seno de phi sub 0 por t, ahora sí reemplazo por x entre, voy a poner acá v sub 0 coseno de phi, v sub 0 x, ¿no? Por x, menos g medios t al cuadrado. T al cuadrado va a ser 1 sobre v sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado de phi sub 0
por x al cuadrado, ¿no? Claramente acá esto desaparece, me queda c entre coseno tangente, ¿no? A ver, vamos a simplificarlo un poquito. Z como función de x sería tangente de phi sub 0 constante por x menos g entre 2v sub 0 al cuadrado coseno cuadrado de phi sub 0 por x al cuadrado, ¿no? Y ahí ya queda completamente demostrado de que esta función, o que la trayectoria es una parábola, ¿no? La función z de x es una parábola. Claramente es así, ¿no? Con cavidad hacia abajo. Podríamos tratar de hacer un bosquejo. Z x, básicamente lo mismo que dibujé por acá arriba, ¿no? Solo que ahora ya dibujo la parábola. La parábola pasa por el 0,0, ¿no? Cuando x vale 0, z vale 0, obviamente. Tendría que ser así, si no, pues hubiésemos cometido algún error. Ahí está. Y claramente hay muchas cosas que uno puede encontrar, ¿no? Puede encontrar, por ejemplo, la altura máxima. Puede encontrar el tiempo, puede encontrar la posición en x para esa altura máxima y podría encontrar el tiempo para esa altura máxima, ¿no? Acá va a haber un t, vamos a ponerlo así, t máximo. Ya, ¿cómo podríamos encontrar el valor máximo de z? Pues en verdad podríamos de repente utilizar esto de acá, pero sería complicarnos un poco, porque ya tenemos antes algunas relaciones que nos pueden servir un poco más. Porque yo diría, oye, el punto máximo de esa parábola, la máxima altura, cuando z toma el valor máximo es cuando la derivada de z respecto del tiempo es 0, ¿no? Porque, digo, en este punto es cuando z toma su valor máximo. Entonces, si la función z de t toma su valor máximo ahí, significa que ahí la derivada es 0. Entonces, el z punto, ¿no? Diríamos por acá tenemos el z punto. Entonces, digo, esta función aplicada en el t máximo tendría que darnos 0. Decimos, si yo aplico esto en t máximo, el tiempo de la altura máxima, tendríamos que z en ese tiempo, z punto en ese tiempo es 0, ¿no? 0 sería igual a v sub 0 seno de phi sub 0 menos g por t máximo. Y claramente podemos despejar esto. Tendríamos que t máximo es v sub 0 seno de phi sub 0 sobre g. Y ya les dejo como tarea a ustedes de que puedan encontrar la posición x correspondiente, ¿no? Porque si ya tienen el tiempo, es cuestión de reemplazar acá nada más para encontrar esta distancia. ¿Qué más podría encontrar? Podrían encontrar el valor, la altura máxima, ¿no? Es decir, el z máximo. ¿Cómo? Pues simplemente reemplazando la función z. ¿Dónde está la función z? Está acá. Reemplazando esta función z con este tiempo de acá, pues me da el z máximo, ¿no? Súper sencillo, no hay nada más que hacer. Para el tiempo máximo tendré el z máximo. Reemplazo en esta ecuación y ya tengo el z máximo. ¿Cómo podría encontrar lo que se denomina el alcance del proyectil, ¿no?
El alcance del proyectil es esta, vamos a llamarle D, esta distancia de acá. ¿Cómo podría encontrarlo? Pues diría, oye, ¿qué condición se cumple acá? La condición que se cumple es que en ese punto el z vale 0. Entonces me voy a donde está el z, que está acá, y digo, ¿para qué instante el z vale 0? Y como tengo acá una expresión, ¿para qué valor de t? Este z es 0. Y como acá tengo una función cuadrática de t, pues voy a tener dos valores, ¿no? Profe, ¿cuál escojo? Bueno, ahí te vas a dar cuenta, o acá podemos darnos cuenta al toque, ¿no? Que una de esas posibilidades es cuando t vale 0. Cuando t vale 0, el z vale 0, pero estamos hablando del punto inicial, ¿no? Estamos hablando de este punto. Entonces, claramente ese valor de t no nos interesa. Nos interesa el otro valor de t, que también hace 0 esta expresión. Y ahí encontraremos un t. Y luego, para encontrar el alcance, el d, tendríamos que, acá podríamos ponerlo así, ¿no? TD, así le vamos a llamar a ese instante. Entonces, ¿cómo hallamos el TD? Es el valor del tiempo que hace que este Z sea 0. Ya. Resolvemos esa ecuación cuadrática, hallamos el TD, ¿y qué hacemos con el TD? Reemplazamos en la función x de t, es decir, acá. X de t cuando t vale TD, pues nos dará justamente la distancia que estamos buscando, que es lo que se conoce como el alcance del proyectil.